Gabriel se encontraba al borde del precipicio de la Sierra de Acosta, donde el aire abrasador vibraba, difuminando el horizonte. Presionó el botón de grabación de su grabadora digital y, en ese instante, una risa resonó desde las profundidades del silencioso cañón, bañado por el sol. No era un sonido cualquiera, era la risa de Elena, su esposa, tranquila y melódica, tal como la había grabado el día antes de su desaparición, 3 años atrás. Gabriel Vázquez lo sabía todo sobre el sonido. En otra vida, en la Ciudad de México, lo habían llamado el hombre de los oídos de oro. Podía distinguir el tipo de concreto sobre el que caía una moneda por el sonido que producía, o captar el susurro de una sola persona en un estadio ensordecedor. La ingeniería de sonido era su pasión, su oficio y su maldición. Ahora, en medio del implacable desierto de Sonora, el sonido se había convertido en su único vínculo con una realidad que se le escapaba lentamente de las manos. Tenía 42 años, pero las profundas arrugas alrededor de sus ojos, surcadas no tanto por el sol como por el insomnio crónico, lo hacían parecer mayor. Su ropa, una camisa de campo color arena y pantalones desgastados, estaba cubierta de una capa de polvo gris. Gabriel se ajustó los enormes auriculares que se le pegaban a la cabeza, bloqueando cualquier ruido innecesario del viento. Volvió a escuchar. La risa resonó de nuevo, esta vez ligeramente a la derecha, donde las rocas formaban un estrecho laberinto parecido a una garganta. «Elena», susurró al micrófono direccional apuntando al vacío. Su propia voz, amplificada por el equipo, le llegó con un retraso de varios milisegundos, creando el inquietante efecto de la presencia de alguien detrás de él. Gabriel se giró, pero tras él solo había vacío, espinosos cactus saguaro, congelados como centinelas, y rocas abrasadoras. 3 años atrás, su esposa, la bióloga Elena Sosa, había ido a esta zona a estudiar la migración de los murciélagos y nunca regresó. La Policía Estatal de Sonora cerró el caso 6 meses después, atribuyéndolo a un accidente o al ataque de un animal salvaje, aunque nunca se encontró el cuerpo. Pero Gabriel no creía en coincidencias, creía en las pruebas, y hace 3 meses, empezó a oír su voz en viejas frecuencias de radio en su apartamento. Al principio, era estática, luego palabras aisladas, y después coordenadas que lo condujeron hasta aquí, al corazón de los cañones, donde, según las leyendas tribales locales, la tierra misma puede conservar las voces de los muertos. Gabriel comenzó a descender lentamente por el sendero rocoso. Cada paso que daba resonaba sordamente. Sentía el sudor correr por su espalda, pero el frío interior persistía. Sabía que en Sonora existía un fenómeno acústico llamado galerías susurrantes, donde el sonido podía viajar kilómetros, rebotando en las lisas paredes del cañón sin perder nitidez. Pero la risa de Elena no podía ser un reflejo. Era demasiado pura, demasiado real. Se detuvo en una pequeña terraza, encajada entre 2 paredes verticales. Aquí, el sonido del viento cambió, convirtiéndose en un zumbido de baja frecuencia que le hizo vibrar el pecho. Gabriel miró el indicador de intensidad de la señal en la grabadora. La aguja se movió y bajó a la zona roja. «Gabriel, mira al cielo», dijo una voz en los auriculares. Era su voz, la misma entonación, el mismo acento suave. Le había dicho esas palabras la última noche antes de su partida. Gabriel se quedó paralizado, con miedo de respirar. Su corazón latía tan fuerte que el sonido de su pulso en sus oídos empezó a ahogar la señal externa. «¿Dónde estás?», gritó, quitándose los auriculares de un tirón. «Elena, esto no tiene gracia. Sal». El cañón le devolvió el eco. «Sal, sal, sal». Pero en cuanto el eco se desvaneció, Gabriel oyó algo más. No era una voz, era un clic mecánico. El sonido apenas perceptible de un relé activándose, de esos que solo un profesional puede oír. El sonido provenía de debajo de un montón de rocas al pie del acantilado. Corrió hacia allí, esparciendo piedras que le quemaron los dedos. Debajo, en una pequeña alcoba, descubrió algo que lo dejó paralizado por el horror y la confusión. Era un viejo altavoz militar, conectado a una pequeña fuente de alimentación y una radio. El aparato estaba cubierto por una fina capa de polvo, pero un LED en un lateral parpadeaba con una tenue luz verde. Alguien estaba transmitiendo la voz de su esposa allí, en medio de este desierto. Alguien la había grabado o había usado sus archivos para atraerlo a ese preciso lugar. Gabriel sintió que se le erizaba el vello de la nuca. Esto no era misticismo, era una cacería, y acababa de entrar en la zona de peligro. Levantó la vista hacia el borde del cañón del que acababa de descender. Allí, contra el brillante cielo azul, vio la silueta de un hombre. Permanecía inmóvil, observándolo desde arriba. El desconocido sostenía algo largo en sus manos, un rifle o una antena direccional. «¿Quién eres?», gritó Gabriel, pero en ese instante el sonido del altavoz cambió. En lugar de la voz de Elena, un silbido ultrasónico agudo y ensordecedor resonó en el altavoz. Un dolor punzante atravesó la cabeza de Gabriel como una aguja al rojo vivo. Cayó de rodillas, cubriéndose los oídos con las manos, mientras el mundo a su alrededor comenzaba a dar vueltas y a sumergirse en una neblina gris. Lo último que escuchó antes de perder el conocimiento fue el sonido de pasos pesados en el suelo. Abiyu, que se le acercó con perfecta claridad rítmica.
La oscuridad en la que Gabriel había caído no era silenciosa. Estaba llena de un zumbido de baja frecuencia, como el sonido de una turbina en las profundidades de la Tierra. Cuando finalmente abrió los ojos, el sol ya se estaba poniendo, tiñendo las paredes del cañón de un rojo sangre. Le dolía la cabeza y tenía un sabor metálico en la boca, una clara señal de una potente descarga ultrasónica en su sistema vestibular. Seguía tendido sobre las rocas al pie del acantilado. El altavoz que había encontrado había desaparecido. Ni cables, ni batería, ni LED parpadeante, solo un hueco vacío en las rocas y arañazos recientes en la piedra caliza. Si no fuera por el dolor punzante en los oídos y la grabación en su grabadora, que milagrosamente permanecía a 1 metro de distancia, Gabriel habría pensado que había perdido la cabeza por completo. Tambaleándose, se puso de pie y agarró primero el dispositivo. La pantalla estaba intacta. Con dedos temblorosos, pulsó reproducir la última pista. Primero se oyó el viento, luego su propia voz llamando a Elena, y después, silencio. Ni risas, ni una palabra sobre el cielo. La grabadora solo registró un fondo en blanco. No puede ser, susurró Gabriel. Lo oí con mis propios oídos. Miró sus auriculares. Unos auriculares profesionales, con cancelación activa de ruido. Si la señal se emitía en una frecuencia específica que su micrófono direccional no podía captar debido a un desfase o a un cifrado específico, el sonido iría directamente a su receptor, sin pasar por la tarjeta de memoria. Alguien en ese cañón no solo estaba jugando con él, era un maestro de la ingeniería acústica. Gabriel caminó lentamente hacia su campamento, instalado a medio kilómetro de distancia. Sus pasos sobre la arena suelta parecían ensordecedores. En el desierto de Sonora, el sonido se comporta de forma extraña. Durante el día, el aire caliente cerca del suelo desvía las ondas sonoras, forzándolas a ascender. Pero al atardecer, cuando las rocas empiezan a enfriarse, se crea un efecto de lente. Los sonidos del valle se oían en las cumbres con tanta claridad, como si la persona con la que hablabas estuviera a un paso. Al regresar a la tienda, Gabriel tomó primero una pastilla de ibuprofeno de su botiquín y la acompañó con agua tibia de su termo. Necesitaba concentrarse. 3 años atrás, Elena había venido a esta zona no solo para estudiar ratones. Estaba trabajando en un proyecto de investigación sobre marcadores biológicos en entornos extremos. La última carta que recibió de ella contenía una frase extraña: Gabriel, aquí el silencio habla. He encontrado un lugar donde el eco regresa antes de que puedas abrir la boca. Desafía todas las leyes de la física que me explicaste. En aquel momento, lo atribuyó al estado de ánimo poético de su esposa, encantada por el desierto. Ahora comprendía que describía una zona anómala creada artificialmente. Extendió un mapa de Sonora sobre una pequeña mesa plegable. Las imágenes satelitales mostraban solo tierras áridas, surcadas por profundos y escarpados cañones. Pero Gabriel marcó el lugar donde había encontrado el altavoz. Luego marcó el lugar donde había visto la silueta del desconocido. Si eso fue una transmisión, razonó en voz alta para no perder la cabeza por el silencio, entonces el transmisor debe estar a la vista. O tal vez estén usando un repetidor. Sacó otro aparato de su mochila, un escáner de radiofrecuencia de banda ancha. En Ciudad de México, lo había usado para buscar interferencias en el estudio. Aquí, esperaba captar la frecuencia portadora de aquel susurro. De repente, el escáner cobró vida. Números se desplazaron por la pantalla y un crujido surgió del altavoz, dando paso rápidamente a un golpeteo rítmico. Tap, tap, tap. Exactamente un golpe por segundo. Metrónomo. Gabriel se quedó paralizado. En los auriculares que se había vuelto a poner, el sonido sonaba como golpes de martillo sobre un yunque. Empezó a girar la antena del escáner, intentando determinar la dirección. La señal se hizo más fuerte mientras apuntaba el dispositivo hacia el noroeste, adentrándose en el territorio marcado en los mapas como zona restringida, un antiguo campo de entrenamiento militar abandonado en los años 70. ¿Quieres que vaya allí?, preguntó Gabriel, mirando hacia la oscuridad donde ya asomaban las primeras estrellas. Un breve fragmento de grabación provino del escáner como respuesta. Era su propia voz, grabada hacía apenas 10 minutos. El silencio puede hablar. Un escalofrío lo recorrió. Quienquiera que lo estuviera observando había interceptado sus propias palabras, las había filtrado y se las había devuelto distorsionadas. Era un desafío, un duelo psicológico. Gabriel no esperó a que amaneciera. Sabía que si se quedaba allí, sus nervios se derrumbarían por completo al amanecer. Reunió lo esencial: una linterna, un escáner, agua extra y una vieja navaja militar. Dejó la tienda de campaña como señuelo. Se movía a la luz de la luna, que proyectaba un brillo plateado fantasmal sobre el desierto. El desierto de Sonora se transformaba al anochecer. Las plantas que parecían muertas durante el día enderezaron sus espinas, y la arena bajo sus pies comenzó a emitir un extraño gemido. Era el fenómeno de las arenas cantoras. La fricción de granos de arena de ciertos tamaños creaba una vibración de baja frecuencia. Pero Gabriel oyó un grito, no física, en aquel gemido. 2 horas después, encontró la primera evidencia real de presencia humana. En la entrada del bosque, en un barranco, casi completamente enterrado en la arena, yacía un viejo transmisor de radio Harris.
del tipo que usaban las patrullas militares en la década de 1980. La carcasa estaba perforada, como si la hubieran golpeado con una palanca pesada, pero en su interior, entre las placas de circuito oxidadas, Gabriel vio algo moderno. Integrado en la vieja carcasa había un diminuto chip digital del tamaño de una moneda con una antena de fibra óptica. Era un parásito de alta tecnología que utilizaba la antigua infraestructura para transmitir una señal. Gabriel se agachó para examinar el hallazgo. En ese momento, el viento trajo un olor completamente fuera de lugar en el desierto, olor a ozono y aislamiento quemado. Levantó la vista y vio una luz tenue e intermitente que provenía de la curva del barranco. Apagó la linterna y comenzó a acercarse sigilosamente a la fuente de luz. Las paredes del barranco eran perfectamente lisas, pulidas por milenios de viento. Cualquier susurro allí podía convertirse en un grito ensordecedor. Gabriel intentó pisar solo rocas sólidas, evitando la arena crujiente. Al llegar a una curva, se asomó al borde del acantilado. Ante él se extendía una pequeña plataforma circular. En el centro, un trípode metálico con un dispositivo montado, similar a una antena parabólica, pero que apuntaba no hacia el cielo, sino horizontalmente, directamente al cañón. El dispositivo giraba silenciosamente, emitiendo tenues destellos violetas. Junto al trípode, sentado en una silla plegable, había un hombre. Vestía una chaqueta gris con capucha que le cubría el rostro. Sostenía una tableta, cuya pantalla brillaba intensamente en la oscuridad. Gabriel sintió que la rabia reemplazaba al miedo. Este hombre era quien se había burlado de su memoria, quien había usado la voz de Elena como cebo. Estaba a punto de salir de su escondite cuando el hombre habló de repente. No te acerques más, Gabriel, dijo el desconocido sin darse la vuelta. Su voz era seca e impasible. ¿Sabes cómo funciona el enfoque sónico? Si das 2 pasos más, el rayo ultrasónico simplemente convertirá tus órganos internos en papilla. Gabriel se quedó paralizado, con el pie suspendido en el aire. ¿Quién eres?, gritó. ¿Dónde está Elena? ¿De dónde sacaste su voz? El hombre giró lentamente la cabeza. Las lentes de sus gafas de visión nocturna brillaban bajo su capucha. Elena fue solo la primera resonancia exitosa, respondió el desconocido. Ahora cállate y escucha. ¿No es por eso que viniste? Escucha lo que se esconde tras el silencio. Presionó un botón en su tableta y, en ese preciso instante, un sonido proveniente de las profundidades del cañón hizo que Gabriel cayera de rodillas. No era la voz de Elena, era su propio grito de auxilio, uno que solo pronunciaría unas horas después. El sonido provenía del futuro, reflejado en paredes que aún no lo habían escuchado en la realidad. Gabriel se arrodilló, clavando los dedos en la tierra seca y rocosa. El grito proveniente de las profundidades del cañón, su propio grito, cargado de desesperación primigenia, aún vibraba en sus huesos. Era físicamente imposible. El sonido no puede preceder a un evento, pero en un mundo donde el silencio se había convertido en un arma, las leyes de la física parecían una simple molestia. El hombre encapuchado se levantó lentamente de su silla. Los destellos violetas del instrumento montado sobre el trípode se reflejaban en sus gafas, dándole un aspecto de insecto. El tiempo es simplemente una secuencia de vibraciones, Gabriel, dijo el desconocido, acercándose al borde de la plataforma. Si comprendes la geometría de este cañón tan bien como yo, puedes forzar que los ecos regresen antes de que se genere el sonido. Se llama resonancia avanzada. Simplemente escuchaste la probabilidad matemática de tu final. Estás mintiendo, exclamó Gabriel, obligándose a ponerse de pie a pesar del temblor en sus piernas. Es una grabación. Me grabaste antes, cuando gritaba en esa terraza, y manipulaste mi voz. No eres más que un manipulador. El desconocido rió suavemente. Su risa era monótona, carente de matices naturales, como si hubiera sido procesada digitalmente. Tu escepticismo es tu única armadura, pero no te servirá de nada aquí. El desierto de Sonora es un resonador gigante. Las rocas contienen cuarzo, y la forma de los acantilados distorsiona las ondas sonoras en un bucle infinito. Yo solo afiné los instrumentos. Presionó algo en la tableta, y el brillo púrpura del dispositivo se desvaneció. El desconocido comenzó rápidamente a guardar su equipo. Vete, Gabriel. Tu esposa encontró algo que no debía. Entró en la zona silenciosa y se convirtió en parte del ambiente. Si sigues el sonido, acabarás igual, solo otra frecuencia en mi archivo. Alto. Gabriel se lanzó hacia adelante, ajeno a la amenaza del rayo ultrasónico, pero el desconocido demostró una agilidad asombrosa. Se zambulló en una estrecha grieta entre las rocas, que parecía una profunda sombra. Gabriel lo siguió, pero dentro de la grieta se encontró con un muro de silencio absoluto, como el vacío. Este era el efecto de una sombra acústica, un lugar donde ningún sonido del exterior penetraba. Encendió su linterna, pero el haz de luz solo se deslizaba inútilmente por las paredes perfectamente lisas, casi negras, del pasaje. El desconocido había desaparecido. Salió al otro lado de la grieta y se encontró en un lugar que no figuraba en su mapa. Era un valle perfectamente circular, rodeado por acantilados verticales de 100 metros de altura. En el centro del valle se alzaban extrañas formaciones, pilares de arena naturales, esculpidos por el viento con forma de diapasones gigantes. Gabriel levantó su escáner.
el dispositivo se volvió loco. La pantalla se inundó de ruido blanco y se produjo un extraño efecto en los auriculares, empezó a oír sus propios pensamientos, pero con un segundo de retraso, como si su monólogo interior se transmitiera desde fuera. Es infrasonido, susurró, sintiendo que le subían las náuseas. Las bajas frecuencias, inaudibles para el oído humano, afectaban directamente al cerebro, provocando alucinaciones y una sensación de terror irracional. Esto es precisamente lo que la gente suele confundir con fantasmas en lugares malditos. Pero aquí la intensidad era descomunal. Empezó a caminar por el perímetro del valle. Algo crujió bajo sus pies. Gabriel alumbró hacia abajo y gritó, retrocediendo. Todo el suelo del valle estaba cubierto de esqueletos de pájaros y pequeños animales. Yacían en círculos ordenados, como si obedecieran a una geometría invisible. Todos tenían los tímpanos reventados. Aquel lugar era una trampa natural, reforzada por la intervención humana. Gabriel se dio cuenta de que esto era precisamente lo que Elena buscaba, la respuesta biológica del cuerpo a campos sonoros anómalos. De repente, las arenas cantoras bajo sus pies cambiaron de tono. En lugar de un zumbido bajo, se oyó un sonido como el susurro de la seda. Gabriel se quedó paralizado. Conocía ese sonido. Era el sonido de los pasos de Elena sobre el suelo seco de su estudio en la Ciudad de México. Siempre arrastraba ligeramente el pie derecho. Elena, la llamó, y su voz sonó extraña en aquel valle, seca y corta, sin eco. Gabriel, ayúdame. La voz no provenía del aire, sino como de la misma tierra bajo sus pies. Cayó de rodillas y comenzó a cavar frenéticamente en la arena. Sus manos se toparon con piedras afiladas. Sus uñas se quebraron, pero no se detuvo. Un minuto después, sus dedos tocaron algo frío y metálico. Era una vieja tubería de cobre, que se extendía a gran profundidad. Formaba parte de un antiguo sistema de ventilación o comunicación. Gabriel pegó la oreja a la abertura. De las profundidades no surgió una voz, sino un golpeteo rítmico. Tum, 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 un latido. El pulso tranquilo y rítmico de una persona viva. Está viva, susurró, con lágrimas que le escocían las mejillas polvorientas. Está ahí abajo. Pero justo cuando la esperanza se encendió en su corazón, el sonido de la pipa cambió. Su corazón se aceleró, convirtiéndose en un ritmo caótico y arrítmico, para luego dar paso a la grabación de la risa de Elena que había oído ese día. La risa se hizo cada vez más fuerte, transformándose en una risa electrónica, frenética y distorsionada. Gabriel se apartó de la pipa. Se dio cuenta, lo habían engañado de nuevo. Sus emociones estaban sirviendo de combustible para esa risa acústica. El extraño encapuchado no solo lo observaba, sino que estudiaba su reacción. Se puso de pie, limpiándose la sangre y la arena de la cara. Ya no sentía miedo, solo la fría y calculadora furia de un especialista. De acuerdo, dijo, mirando los pilares de arena como diapasones. ¿Quieres jugar con el sonido? Juguemos según mis reglas. Gabriel sacó de su mochila el potente altavoz portátil que había traído para calibrar el equipo. Lo colocó en el centro del valle, apuntándolo hacia la roca resonante más grande. Conectó la grabadora y seleccionó el archivo que había estado guardando durante todos esos años, una grabación del silencio de su habitación vacía, sin ruido y amplificada 1000 veces. Era la frecuencia de antifase. Si había calculado correctamente, este sonido debería haber cancelado todas las vibraciones externas en el valle, creando un vacío absoluto. Pulsó, reproducir. Al principio, no pasó nada, pero entonces el aire del valle pareció espesarse. La arena dejó de silbar. El zumbido infrasónico que le oprimía la cabeza desapareció. Gabriel sintió que el mundo a su alrededor se volvía cristalino, y en ese silencio absoluto y artificial, oyó algo que nadie debería haber oído. Lejos, al noroeste, más allá del valle, un sonido real y sin filtrar comenzó a resonar. El sonido de un generador diésel y gritos humanos en español. Sector 3. Frecuencia baja. Tenemos un agujero en el campo. Intercepten rápido. Se oyó desde detrás de las rocas. El espejismo se disipó. Las voces fantasmales dieron paso a las voces de mercenarios. Gabriel apagó el altavoz. Recogió sus cosas y corrió hacia los sonidos. Ya no seguía la voz de su esposa. Seguía el olor a ozono y los sonidos de la actividad humana. Corrió por la noche del desierto. Y ahora el eco de sus pasos no lo asustaba. Lo señalaba hacia aquellos que habían convertido el recuerdo de Elena en una transmisión asesina. Más adelante, a la luz de la luna, se vislumbraban las siluetas de altas antenas, camufladas como cactus. Gabriel se movía entre las sombras, intentando acompasar su respiración con el seco susurro del viento. Ahora que había desactivado la antifase, el desierto comenzaba a llenarse de nuevo con fragmentos de sonido, pero ya no eran susurros inquietantes. Eran los sonidos claros y funcionales de la actividad humana, el tintineo del metal, el zumbido de potentes sistemas de refrigeración y órdenes amortiguadas. El cañón, que había parecido una cripta mística, se había convertido en una zona de exclusión de alta tecnología. Más adelante, tras un saliente de arenisca erosionada, se extendía un complejo que a primera vista podría haberse confundido con una antigua estación meteorológica. Sin embargo, Gabriel percibía detalles ocultos para el profano.
demasiadas antenas dipolo para la meteorología, cables coaxiales excesivamente modernos serpenteando entre las rocas. Y, lo más importante, los emisores acústicos LRAD camuflados instalados alrededor del perímetro. Estos dispositivos podían dirigir un sónico a cientos de metros, causando desorientación o un dolor insoportable. Sacó su escáner de banda ancha. Ahora, cerca de la base, el dispositivo se saturaba con la intensidad de las señales. Gabriel comenzó a cambiar de frecuencia metódicamente, buscando la que transmitía la voz de Elena. 17.530, Delta, susurró, registrando un pico en la pantalla. Una señal clara y sin interferencias emanaba del altavoz del escáner, pero no era risa, era la voz de Elena, leyendo un informe, números, fórmulas químicas, coordenadas geográficas. La grabación se repetía en bucle. Usan sus grabaciones como marcadores para la calibración de la red, pensó Gabriel, sintiendo un nudo en la garganta. Es solo un archivo de audio de referencia para ellos. De repente, un clic sonó en sus auriculares. El tic-tac rítmico del metrónomo que había oído antes cesó. Una voz masculina grave, tranquila y autoritaria, la reemplazó. No era una grabación, era una transmisión en directo. Gabriel, sé que estás a 40 metros al este del centro de comunicaciones principal. Tu escáner brilla en la oscuridad como un faro. Apágalo y levanta las manos. No tenemos por qué molestarte con ruido innecesario. Gabriel se quedó paralizado. Bajó lentamente el escáner y levantó las manos. Aún a la sombra del acantilado, dos hombres con ropa de camuflaje sin distintivos salieron de las puertas del complejo. No parecían mercenarios típicos de un cártel. Sus movimientos tenían un porte militar y llevaban auriculares con cancelación activa de ruido. Protección obligatoria en las proximidades de armas acústicas. Uno de ellos, alto, con un rostro severo y marcado por cicatrices, le indicó a Gabriel que lo siguiera. Nada de movimientos bruscos, dijo en perfecto español. Eres un invitado aquí hasta que el maestro decida lo contrario. Los condujeron al interior del complejo, tras las enormes puertas herméticamente selladas. El ruido del desierto desapareció, reemplazado por el silencio aséptico del laboratorio. Las paredes estaban revestidas con paneles fonoabsorbentes, convirtiendo los pasillos en cámaras anecoicas. Allí, Gabriel se sintió ensordecido. La ausencia de las habituales reflexiones sonoras le provocó una sensación de desorientación y náuseas. Lo condujeron a una espaciosa sala llena de monitores y mesas de mezclas. En el centro, sentado en un sillón de cuero, estaba el mismo hombre encapuchado que había visto en el cañón. Ahora llevaba la capucha echada hacia atrás. Era un hombre de unos 50 años, de frente amplia y ojos penetrantes, casi transparentes. Sobre su escritorio había una vieja fotografía enmarcada de Elena Sosa sonriendo con el mismo paisaje de los cañones de fondo. Me llamo Doctor Arroyo, dijo sin volverse, y antes de que hagas preguntas, Gabriel, escucha esto. Arroyo pulsó una tecla de la mesa de mezclas. El sonido brotó de los monitores del estudio situados en las esquinas de la sala. Era la grabación de una conversación. Arroyo, estas frecuencias afectan la migración no solo de ratones, sino también de humanos. Estás creando una zona donde nadie puede entrar sin tu permiso. Esto es ilegal. La voz de Elena era firme y decidida. Elena, estamos creando la frontera perfecta, sin muros, sin vallas, solo sonido. Este es el futuro de la seguridad en el estado de Sonora. La respuesta del doctor fue silenciosa. Gabriel se aferró al respaldo de su silla. Ella sabía de tu proyecto. Intentó detenerlo. ¿Dónde está ahora? Arroyo se giró lentamente. Su rostro no mostraba ni remordimiento ni ira. Tenía razón. El sonido es el muro perfecto. Pero se equivocó. Pensó que podía irse de Sonora con las grabaciones de nuestras pruebas. Señaló uno de los monitores. Allí se mostraba un mapa en tiempo real de los cañones. Unos cuantos puntos rojos pulsaban en las profundidades de los barrancos. No la matamos. Gabriel, Elena, se perdió en su propia trampa acústica. Cuando intentó escapar, activamos ruido blanco en todo el perímetro. Perdió la orientación. En lugares como este, si no puedes oír tus propios pasos, pierdes el contacto con la realidad en cuestión de minutos. ¿La dejaste morir allí? La voz de Gabriel temblaba de rabia. La buscamos, suspiró Arroyo, pero los cañones son inmensos. Entró en una zona de resonancia absoluta. Es un lugar donde el sonido reverbera tantas veces que se convierte en un bucle infinito. El muro. Oímos su voz todos los días. Está grabada en las piedras. Nuestros transmisores la emiten automáticamente porque el sistema ha memorizado su frecuencia como la dominante. Arroyo se acercó a Gabriel y le puso la mano en el hombro. Estás aquí porque eres el único que puede encontrarla. Tu oído está sintonizado con ella. Escuchas armónicos que nuestros instrumentos ignoran. La encontrarás, o lo que quede de ella, y entonces podremos cerrar este archivo para siempre. Gabriel miró a los ojos claros del doctor. Sabía que Arroyo mentía en los detalles, pero la pizca de verdad era aterradora. No lo habían atraído allí para ejecutarlo, sino para usarlo como un instrumento de precisión. ¿Y si me niego?, preguntó. Arroyo sonrió y pulsó un botón en su tableta. En ese preciso instante, un sonido resonó en los altavoces, haciendo que Gabriel se desplomara al suelo.
Fue una explosión infrasónica de tal potencia que su visión se desenfocó al instante y su conciencia comenzó a desvanecerse en una neblina gris. No tienes elección, Gabriel. La voz del doctor resonó a través del algodón que cubría sus oídos. Entrarás en la zona de resonancia absoluta. O regresas con sus grabaciones. O tus propios gritos se convertirán en parte de nuestra nueva frecuencia. Antes de perder el conocimiento por completo, Gabriel escuchó un suave susurro en los auriculares que aún colgaban de su cuello. No era una grabación. Era una voz real, en vivo, que se abría paso entre la estática. Gabriel, no confíes. En el silencio. Despertar en la cámara anecoica fue como entrar en una tumba. Gabriel abrió los ojos y no oyó absolutamente nada, ni el rugido de la sangre en sus oídos, ni el crujido de su ropa. Las paredes, revestidas con pirámides grises de espuma fonoabsorbente, parecían absorber la vida del lugar. Cuando intentó respirar hondo, el sonido le pareció plano y extraño, como si perteneciera a otra persona. Arroyo había cumplido su palabra, Gabriel no había muerto. En cambio, lo habían preparado para la expedición. Su grabadora yacía sobre una mesa baja junto a él, pero ahora había sido modificada. Una unidad externa con una antena sintonizada a un rango de frecuencia estrecho estaba conectada a ella. La puerta de la cámara se abrió silenciosamente. Arroyo estaba en el umbral, esta vez sin auriculares, tranquilo y concentrado. Tu equipo está calibrado, Gabriel, dijo, con una voz alarmantemente seca en aquella habitación. Hemos añadido un filtro que elimina nuestro ruido blanco. Ahora solo escucharás lo que le concierne a Elena, pero recuerda, la zona de resonancia absoluta no es solo un lugar. Es una anomalía acústica. El sonido tiene vida propia allí. Si te desorientas, quédate quieto. El silencio es tu única guía. Gabriel fue escoltado fuera del complejo por 2 mercenarios. El desierto lo recibió con el frío del amanecer. El aire sonorense a esa hora era limpio y tranquilo. El entorno perfecto para la propagación de ondas sonoras. Lo llevaron en una camioneta descapotable hasta la entrada de un estrecho desfiladero negro, al que los mercenarios llamaban la Garganta del Diablo. Desde aquí, irás solo, dijo el mercenario con cicatrices mientras lo dejaba. Tienes 12 horas. Si no sales, activaremos los emisores a máxima potencia para despejar el sector. ¿Entendido? Gabriel no respondió. Se puso los auriculares. Encendió la grabadora y se adentró en la oscuridad del desfiladero. Los primeros cientos de metros fueron engañosamente tranquilos. Las paredes del cañón eran altas y verticales, creando un corredor natural, pero cuanto más avanzaba, más cambiaba la acústica. Primero, el eco de sus pasos desapareció. Luego sintió una extraña presión en los tímpanos. Miró la pantalla de la grabadora. El indicador mostraba una señal, pero en los auriculares reinaba el silencio. Gabriel aumentó el volumen. Riel, no lo creas. La voz que había oído antes de desmayarse resonó de nuevo. No era la voz de las transmisiones de Arroyo. Había vida en ella. Había respiración entrecortada. Había temblor. Era la voz de una mujer asustada que seguía luchando. Gabriel avanzó, guiado por la intensidad de la señal. De repente, vio huellas en la arena. No eran las huellas de Elena, de 3 años. El viento las habría borrado hacía mucho. Eran marcas recientes de botas modernas. Gabriel se agachó, observándolas. 3 personas. Se movían con rapidez y a la vista de todos. ¿Arroyo envió a alguien más? ¿O acaso no soy el único prisionero aquí?, pensó. Empezó a moverse con más cuidado, siguiendo las sombras proyectadas por los afloramientos rocosos. El cañón comenzó a serpentear, convirtiéndose en un laberinto. El efecto de espejismo acústico era evidente. Gabriel oyó el sonido de una piedra rodando más adelante, pero al llegar, descubrió que la piedra había caído detrás de él. Los múltiples reflejos hacían casi imposible determinar la fuente del sonido. Gabriel, detente. La voz de Elena sonó justo al lado de su oído. Se quedó paralizado. El corazón le dio un vuelco. Lentamente levantó la cabeza. 10 metros más arriba, en una estrecha cornisa, vio movimiento. Una sombra se deslizó tras una cornisa rocosa. «¿Elena?», susurró, pero recordó la advertencia de Arroyo. «No te fíes del silencio». Cambió el filtro de su grabadora, eliminando las frecuencias altas. E inmediatamente, la realidad cambió. En lugar de la dulce voz de su esposa, oyó el retumbo grave de un motor diésel y el crujido de una radio. Las sombras no eran fantasmas, eran los hombres de Arroyo, guiándolo, usando altavoces direccionales para corregir su ruta. Gabriel sintió una oleada de furia helada. Arroyo no solo lo usaba como una herramienta, jugaba con él como con una rata de laboratorio, probando hasta dónde podía llegar Gabriel. Impulsado por la ilusión del amor, decidió cambiar de táctica. En lugar de seguir la voz, comenzó a buscar zonas de sombra acústica, lugares donde el sonido se desvanecía, sin encontrar reflejos. Si Elena realmente se escondía o estaba atrapada, habría buscado lugares como este para escapar de la resonancia enloquecedora. Se adentró en un ramal del desfiladero, tan estrecho que tuvo que caminar de lado. Las paredes estaban cubiertas por una extraña capa, una mezcla de polvo y una especie de sal cristalizada. Gabriel tocó la pared. Vibró. De repente, el sonido cambió. En lugar de voces y el rugido de los motores,
oyó algo mecánico. Clic, clic, clic. Gabriel apagó la grabadora y se quedó paralizado. El sonido venía de la curva. Se asomó con cautela por el borde y vio algo que le heló la sangre. En una pequeña gruta había una camioneta, la misma que lo había traído, pero estaba vacía. Las puertas estaban abiertas y la parte delantera. El cristal estaba hecho añicos. Cerca, en la arena, yacían los cuerpos de los mismos 3 hombres cuyas huellas había visto antes. No presentaban heridas visibles, pero sus rostros estaban contorsionados por el horror, y la sangre seca les goteaba de las orejas y la nariz. En el centro de la gruta, sobre un trípode, se encontraba un dispositivo similar al que había visto en el cañón del arroyo, pero este estaba dañado. Giraba con un chirrido metálico, emitiendo pulsos cortos e irregulares de ultrasonido. Era el chirrido que había oído. Gabriel comprendió lo que había sucedido. El grupo de mercenarios había caído en su propio fuego amigo. La trampa sónica se había activado espontáneamente, amplificada por la geometría de la gruta, convirtiendo sus cerebros en papilla en segundos. Entre los cuerpos, notó algo extraño. Una pequeña grabadora portátil, del tipo que usaban los periodistas en la década de 1990, estaba en la mano de uno de los mercenarios muertos. Gabriel, intentando no mirar los rostros distorsionados, levantó el dispositivo, pulsó, reproducir. Arroyo cree que controla la frecuencia. Resonó la voz de Elena. Era débil, pero perfectamente coherente, pero no entiende que el cañón de Sonora mismo elige qué emitir. He encontrado la frecuencia 0. Si puedes oírla, entonces ya estoy en la zona de resonancia. Gabriel, si vienes a buscarme, no me busques por mi voz. Búscame en el silencio. Solo en el silencio reside la verdad de lo que encontraron aquí. La grabación se cortó. Gabriel alzó la vista y vio que en lo profundo de la gruta había otro pasaje, bloqueado por rocas. Ni un solo sonido provenía de detrás de los escombros. Era una zona de absoluto vacío acústico. En ese instante, sus auriculares cobraron vida. La voz del doctor Arroyo, amplificada por los potentes transmisores de los mercenarios, resonó en su cabeza. Gabriel, ¿has encontrado al equipo? Coge la grabadora y sal de aquí. Es una orden. En 5 minutos activaremos la resonancia a máxima potencia. Gabriel miró la grabadora, luego el pasaje derrumbado. Comprendió, Arroyo temía esa grabación. Temía el silencio más que cualquier ruido. No, doctor, susurró Gabriel, sabiendo que los micrófonos de su equipo transmitirían esas palabras. Hoy escucharé el silencio. Se quitó los auriculares, arrojó la grabadora modificada a la arena y corrió hacia los escombros. Las rocas se dieron con dificultad, pero él excavó con frenética fuerza. Detrás de él, en lo profundo del cañón, un zumbido bajo y vibrante comenzó a intensificarse. Arroyo había empezado a despejar el sector. Gabriel se metió a duras penas por un estrecho hueco entre las rocas y se deslizó dentro. El sonido de sus perseguidores se desvaneció al instante, reemplazado por algo que no podía llamarse silencio. Era la ausencia misma del concepto de sonido. Encendió la linterna. Ante él se abrió una enorme cámara subterránea, cuyas paredes no eran de piedra, sino de un extraño material translúcido, que recordaba al vidrio congelado. Y en el centro de la cámara, sobre una pequeña elevación, vio una figura. Estaba sentada inmóvil, de espaldas a él, inclinada sobre algo. ¿Elena?, preguntó en silencio. La figura comenzó a girar lentamente. La figura giró lentamente, como si cada movimiento fuera un esfuerzo inmenso en aquel silencio absoluto y opresivo. Gabriel contuvo la respiración. La luz de su linterna parpadeó, revelando de la oscuridad la silueta familiar de unos hombros, una gabardina descolorida y una mata de pelo, otrora castaño, ahora cubierta por una capa gris de polvo y sal. Elena. Su voz, sin eco en aquella extraña sala de cristal, sonó como el crujido seco de una rama al romperse. La mujer alzó la cabeza, la luz iluminó su rostro y Gabriel retrocedió involuntariamente. Era ella, pero el tiempo y las condiciones de la zona de silencio la habían transformado hasta hacerla irreconocible. Su piel se había vuelto translúcida, tensa sobre sus pómulos, y sus ojos eran enormes, con pupilas dilatadas que parecían no necesitar ya luz para ver. No lo miraba a él, sino como a través de él, escuchando algo que Gabriel no podía percibir. Se llevó un dedo a los labios. No era un gesto de miedo, sino de profunda concentración. No sostenía una grabadora, sino un extraño aparato, un artilugio casero hecho con alambre de cobre, cristales de cuarzo y viejos transistores. Demasiado alto. Gabriel, susurró. Su voz no llegó a sus oídos como de costumbre. Provenía de su cabeza, vibrando en los huesos de su cráneo. Tu corazón late como un tambor en una catedral vacía. Silencio. Gabriel dio un paso adelante, sintiendo como el extraño material del suelo crujía bajo sus pies. No era vidrio ni hielo. Era un sonido cristalizado, el resultado de milenios de resonancia que habían comprimido polvo y minerales en una estructura capaz de mantener vibraciones eternamente. Elena, vengo a buscarte. Arroyo está iniciando la purga. Tenemos que irnos ya. Intentó agarrarle la mano, pero ella se apartó suavemente. ¿Irnos? ¿A dónde? ¿A un lugar donde el ruido mata los pensamientos? Sonrió con tristeza. No lo entiendes. Arroyo no me busca.
Busca la frecuencia antigua, lo que existía aquí antes que nosotros, antes del desierto, antes de los humanos. Señaló las paredes de la sala. Al mirar más de cerca, Gabriel vio que el material translúcido estaba surcado por finas venas, como un sistema nervioso. Estas parpadeaban débilmente al ritmo de algo invisible. Este lugar es un archivo, continuó. Cada sonido que se ha emitido en estos cañones está grabado aquí. Arroyo quiere aprender a borrar la memoria de pueblos enteros, reemplazando sus frecuencias con la suya. Quiere dominar el silencio. En ese instante, el suelo bajo sus pies se estremeció. Gabriel sintió que le dolían los dientes por la vibración de baja frecuencia. La purga había comenzado. Arroyo apuntaba potentes cañones infrasónicos hacia el desfiladero, incluso a través del pasaje derrumbado. La energía se filtraba, haciendo que las paredes de cristal crujieran. «Destruirá este lugar», gritó Gabriel. Elena se levantó bruscamente. Sus movimientos eran extraños, carentes de inercia. Lo condujo hasta la pared del fondo del salón, donde se alzaba una vieja estantería de hierro, claramente traída del complejo de la estación meteorológica décadas atrás. Docenas de carretes de cinta magnética, cubiertos por una gruesa capa de pátina, yacían sobre la estantería. «Estas son las grabaciones de quienes estuvieron aquí antes que Arroyo», comenzó Elena, arrojando frenéticamente los carretes a su mochila. «Hace 50 años, un grupo de científicos estuvo aquí. Descubrieron la frecuencia cero, el sonido puro de la Tierra. Todos enloquecieron o desaparecieron, pero dejaron pruebas de que Arroyo no es más que un ladrón. Está usando sus descubrimientos para convertir al mundo en un rebaño silencioso». De repente, un rugido terrible surgió de entre los escombros por donde Gabriel había trepado. Las rocas se hicieron añicos bajo el impacto de una onda sónica concentrada. Figuras de mercenarios con pesados cascos aparecieron en la abertura, rodeadas por una nube de polvo. No usaban armas de fuego. Portaban cañones sónicos portátiles, parecidos a rifles futuristas. «Sujeto encontrado. Destruyan las grabaciones. Neutralicen a los objetivos», graznó un altavoz en el hombro de uno de los mercenarios. Gabriel le tapó la vista a Elena. «Retrocedan», gritó, pero su voz quedó ahogada al instante por la ola que se aproximaba. Uno de los mercenarios apretó el gatillo. Gabriel no oyó el disparo, pero sintió un puño invisible golpearlo en el pecho, lanzándolo hacia atrás. El aire se le escapó de los pulmones y vio círculos sangrientos. Elena permaneció inmóvil. Levantó su dispositivo, hecho de alambre y cristales. «¿Has olvidado dónde estás?», dijo. Tocó una de las venas de la pared con su dispositivo. La sala respondió con un zumbido ensordecedor y cristalino. El sonido fue tan potente que los cascos de los mercenarios comenzaron a agrietarse. Los soldados se agarraron la cabeza, rodando por el suelo. La energía acústica que Arroyo había inyectado en el cañón fue absorbida por las paredes de la sala y regresó multiplicada por 100, amplificada por la naturaleza. Resonador. «Rápido». Elena agarró la mano de Gabriel. Su tacto era gélido, pero poseía un poder increíble. «Hay una trampilla de mantenimiento. Lleva a una antigua mina». Se precipitaron por la estrecha grieta tras las estanterías mientras el pasillo se llenaba de polvo por el derrumbe de las bóvedas. Gabriel sintió la mochila con las cintas golpeando contra su espalda. Estas cintas eran su única oportunidad para probar los crímenes de Arroyo. Corrieron por estrechos túneles donde el olor olía a ozono y a humedad antigua. El sonido se comportaba de forma diferente allí, no se reflejaba, sino que parecía ser absorbido por las paredes. Gabriel oyó la respiración de Elena, y era extraña, lenta, irregular, como si sus pulmones se hubieran adaptado a la vida en el vacío del espacio. «¿Por qué no te fuiste antes?», preguntó mientras corrían. «Yo formaba parte de la frecuencia, Gabriel. No podía interrumpir la grabación. Pero cuando activaste la antifase, en ese valle, creaste un silencio en el que pude oírme a mí misma. Me sacaste del bucle». Aparecieron en la superficie a pocos kilómetros de la base, en una profunda grieta oculta al radar y los micrófonos de Arroyo. La luna ya se estaba poniendo, y los primeros rayos del amanecer comenzaban a pintar el cielo de un color frío y acerado. Elena se detuvo y miró su mochila. «Está todo ahí. Informes de pruebas de hace 50 años, los nombres de las víctimas, y, lo más importante, el algoritmo de supresión de ruido blanco». Arroyo se cree el amo de Sonora, pero no sabe que le acabamos de robar el silencio. Gabriel la miró a la cara pálida. «Tenemos que llegar a la frontera. Tengo contactos en la prensa de Ciudad de México». «Ve, Gabriel», le acarició la mejilla. «Mi lugar está aquí. Tengo que asegurarme de que no vuelva a esa habitación. Soy la única que sabe cómo sellar este archivo para siempre. No te dejaré otra vez». Gabriel intentó abrazarla, pero sus manos la atravesaron como si estuviera hecha de niebla y sombras sonoras. Gritó, retrocediendo. «¿Qué te han hecho?». «La resonancia deja su huella», respondió ella con tristeza. «No estoy del todo aquí, Gabriel. Soy un eco de la Elena que conociste, pero ese eco todavía te ama. Corre, antes de que el sol salga demasiado alto». El sonido se vuelve áspero a la luz del día. El rugido de los helicópteros se oía a lo lejos. Arroyo había desplegado todas sus fuerzas en el aire. Gabriel miró la mochila, luego a Elena.
Comprendió, su lucha apenas comenzaba, y su arma no sería el sonido, sino la verdad grabada en esas viejas cintas. Se dio la vuelta y corrió hacia el horizonte, sin mirar atrás. Sabía que Elena seguía allí, a la sombra de la grieta, escuchando cómo sus pasos se desvanecían, guardándolos en su memoria eterna. Gabriel corrió hasta que le ardieron los pulmones por el aire seco y frío del desierto antes del amanecer. Sintió el peso de su mochila, 13 bobinas magnéticas en sus cajas metálicas pesaban más que el plomo. No era solo información, era un recuerdo materializado de dolor y locura, que Arroyo intentaba ocultar bajo capas de escombros acústicos. El rugido de los helicópteros se hizo más fuerte. Gabriel conocía esta táctica, la caza a la deriva. Los helicópteros no solo lo buscaban visualmente, sino que utilizaban potentes emisores de baja frecuencia que peinaban el terreno. La onda sonora, al chocar con un obstáculo, devolvía una imagen precisa a los operadores, una especie de ecolocalización de alta definición. Esconderse tras una roca era imposible, el sonido podía atravesarla. Busca el silencio, Gabriel. Las palabras de Elena resonaban en su cabeza. Se detuvo bruscamente al borde de un cañón poco profundo, cuyo fondo estaba cubierto de arena fina, casi blanca. Este lugar se veía diferente al resto de Sonora. Las paredes no eran lisas. Estaban salpicadas de miles de pequeños agujeros, como un panal de abejas. Gabriel saltó. El silencio aquí era distinto, no era como el vacío de una sala de cristal, sino poroso, suave. Se dio cuenta, esos agujeros en las rocas actuaban como resonadores de Helmholtz perfectos. Absorbían el sonido, disipando su energía dentro de su compleja estructura. Era un amortiguador acústico natural. Se acurrucó en un hueco bajo un saliente rocoso y apretó su mochila contra el pecho. Un helicóptero sobrevolaba la zona. El suelo tembló por la onda infrasónica, pero en su refugio, el sonido era solo un siseo apenas perceptible. Las paredes con forma de panal habían devorado la energía del arroyo. Cuando el zumbido se apagó, Gabriel sacó una de las cintas. Grabada en un lateral estaba la fecha, 14 de septiembre de 1974. Sabía que, sin la grabadora, no era más que un trozo de plástico recubierto de óxido de hierro, pero su instinto de ingeniero de sonido lo impulsó a examinar cuidadosamente la superficie de la cinta. De repente, su atención se centró en un extraño objeto incrustado en la pared del cañón, justo enfrente de él. Era un objeto diminuto, camuflado como una formación de piedra caliza. Gabriel se acercó y lo tocó. Metal frío. Era un micrófono de alta presión, capaz de soportar tormentas de arena y temperaturas extremas. Su mirada siguió el delgado hilo de cable, apenas visible, que se adentraba en la roca. Entonces, notó un segundo objeto idéntico a 3 metros a la derecha, y un tercero, más arriba. Toda esta parte del cañón estaba literalmente sembrada de orejas. Esto no era un fenómeno natural. Arroyo había transformado el desierto en un gigantesco estudio de grabación. Gabriel sacó su cuchillo y abrió con cuidado uno de los dispositivos. Dentro, no encontró un microchip moderno, sino una antigua membrana de berilio, perfectamente conservada, y un diminuto transmisor que operaba a una frecuencia que su escáner no había detectado. No solo están escuchando, susurró, están calibrando el eco. Comprendió el funcionamiento del susurro. Arroyo utilizaba una red de estos micrófonos para captar cualquier sonido natural, el canto de un pájaro, el crujido de una roca, una ráfaga de viento. Potentes procesadores en la base procesaban estos sonidos. Superponían la frecuencia deseada, como la voz de Elena, y los devolvían al cañón a través de altavoces ocultos con un retardo matemáticamente preciso. El hombre oyó una voz que parecía surgir, de la nada, porque el sonido rebotaba en las paredes en perfecta sincronía con sus movimientos. Esto no era magia ni misticismo. Era la pura y brutal mecánica del engaño. Arroyo había creado una realidad aumentada acústica en la que el sonido era más real que lo que veían los ojos. Gabriel volvió a sentir rabia. Todo su viaje, todo su sufrimiento, había sido el resultado de la manipulación de un complejo algoritmo. Pero la voz de Elena en la habitación de cristal, eso era diferente. No podía ser una transmisión. Recordó sus palabras, soy el eco de la Elena que conociste. Sacó su grabadora portátil. La batería estaba casi agotada, pero necesitaba verificar una corazonada. Puso el dispositivo en modo de análisis de espectro y acercó el micrófono a uno de los paneles perforados de la pared. La pantalla parpadeó. El gráfico, en lugar de una línea continua de ruido, mostraba un armónico complejo y pulsante. Era una voz humana, pero ralentizada 1000 veces. El sonido era tan grave que parecía un movimiento tectónico. Gabriel comenzó a acelerar la reproducción en el editor digital de la grabadora. El jadeo se convirtió en un zumbido, el zumbido en un gemido. Y finalmente, Arroyo, Proyecto 74, han encontrado una manera de almacenar sonido en cristales. No es una grabación, es memoria resonante. Si la frecuencia coincide, la conciencia de una persona puede copiarse en la estructura de la roca. Era la voz de un hombre, el Dr. Martínez, el líder de aquel mismo grupo de 1974. A Gabriel se le heló la sangre. Elena no solo estaba perdida, formaba parte de un experimento que Arroyo intentaba completar.
La tecnología de memoria resonante permitía grabar la personalidad de una persona en la estructura cristalina del cañón mediante ondas sonoras de alta intensidad. Arroyo no se limitaba a transmitir su voz. Intentaba extraer los restos de su conciencia, piedra para obtener el control total de la frecuencia a cero. Así que para eso necesitas esas bobinas, susurró Gabriel, mirando hacia la base de Arroyo. Contienen las claves del descifrado. Sin ellas, solo oirás fragmentos, pero con ellas, podrás resucitar la voz de Martínez y terminar el proyecto. En ese instante, un sonido provino de detrás de él. No era una voz ni un grito, era el clic seco y rítmico de un obturador. Gabriel se quedó paralizado. Muy perspicaz, señor Vázquez, dijo una voz desde detrás de un afloramiento rocoso. El mercenario con cicatrices que había visto antes salió a la luz. No portaba un cañón sónico, sino una carabina automática estándar. Su expresión era una extraña mezcla de respeto y lástima. El doctor Arroyo valora mucho tu talento, pero dijo que si empiezas a comprender la mecánica, debes ser eliminado inmediatamente. Los ingenieros de sonido saben muy bien cómo desmantelar una ilusión. El mercenario alzó su rifle. ¿Dónde están las bobinas? Gabriel, dámelas y te prometo que será el sonido más silencioso que jamás hayas escuchado. Gabriel bajó lentamente la mano hacia su mochila. Sus dedos no tocaron la caja metálica, sino el mismo altavoz que había recogido en la gruta junto a los cuerpos de los mercenarios. Sabía que la batería del dispositivo estaba dañada y emitía un pulso ultrasónico caótico. Tienes razón, dijo Gabriel, mirando al asesino directamente a los ojos. El sonido es solo mecánica, y acabo de encontrar tu frecuencia de resonancia. Presionó un botón en el lateral del dispositivo. El aire entre Gabriel y el mercenario se convirtió instantáneamente en una densa y vibrante pared. El altavoz en manos de Gabriel no emitía ningún sonido audible, pero el espacio se distorsionaba, como si estuviera sobre asfalto caliente. El mercenario, marcado por las cicatrices, se quedó paralizado, con el dedo suspendido sobre el gatillo. Por un instante, miró a Gabriel con desconcierto, y luego su rostro palideció rápidamente. Un pulso ultrasónico, caótico y potente, impactó el sistema vestibular del soldado. El mercenario soltó su carabina, el arma cayó con un sordo golpe sobre la arena, y se agarró la cabeza. Vomitó. Gabriel, apenas capaz de mantenerse en pie por el retroceso que sentía en cada célula de su cuerpo, se abalanzó hacia adelante. No era un luchador, pero la rabia y la desesperación le infundieron fuerza. Golpeó al mercenario con el hombro, derribándolo, y huyó a toda velocidad, adentrándose en el cañón resonante. El dispositivo en sus manos siguió emitiendo energía invisible hasta que finalmente empezó a humear y se quedó en silencio para siempre. Gabriel arrojó el inútil trozo de plástico y echó a correr, guiado únicamente por su intuición. Vázquez, se oyó un grito distorsionado a sus espaldas. No tienes a dónde huir. Ya estás en el centro de la red. Gabriel no se dio la vuelta. Sabía que el mercenario pronto recuperaría la conciencia, y los demás lo seguirían, pero ahora tenía un objetivo. Si Arroyo temía tanto a esas bobinas, entonces realmente contenían la verdad que podía destruir su imperio del silencio. Tras media hora de vagar por los desfiladeros, Gabriel emergió en una extraña meseta. Era perfectamente plana, como esculpida por un cuchillo gigante, y sobre ella se alzaban docenas de altos mástiles metálicos. No eran antenas de comunicación, parecían enormes diapasones clavados en el suelo. El viento que los atravesaba creaba un zumbido bajo y vibrante que hacía temblar la tierra bajo sus pies. En el centro de la meseta se alzaba una pequeña estructura de hormigón, parecida a un búnker. En la entrada, Gabriel vio algo que lo detuvo, la camioneta negra del doctor Arroyo. El propio Arroyo estaba junto a la puerta abierta del búnker. Iba desarmado. Sostenía una taza de café y su aspecto era extrañamente informal, casi hogareño. Llegas 10 minutos tarde, Gabriel, dijo cuando Gabriel salió al espacio abierto. La voz de Arroyo, amplificada por los altavoces ocultos de las antenas, parecía provenir del desierto mismo. Empezaba a preocuparme de que mi jefe de seguridad se estuviera excediendo. Siéntate, necesitamos hablar como colegas. ¿Dónde está Elena? Gabriel se detuvo a 10 metros, respirando con dificultad. Apretó con más fuerza su mochila. Elena está aquí. Y a la vez no está aquí. Arroyo tomó un sorbo de café y señaló las antenas con forma de diapasón. Ya entiendes la mecánica, ¿verdad? No grabamos sonido, grabamos estado. Estos mástiles transmiten vibraciones a las profundidades de la roca cristalina. Usamos la Tierra como un disco duro. Elena se convirtió en la primera voluntaria cuya actividad neuronal se tradujo completamente en código acústico. La convertiste en datos, gritó Gabriel. La mataste para un experimento. ¿La mataste? Arroyo sonrió amargamente. Es inmortal. Gabriel, resuena en cada piedra de este cañón. Le di la eternidad, pero me faltan las claves para que este proceso sea manejable. Necesito las grabaciones de Martínez. Él encontró una manera no solo de grabar, sino de reproducir la personalidad mediante resonancia dirigida. Imagina un mundo donde nadie muere,
donde cada voz del pasado puede ser invocada desde el silencio. ¿Quieres crear un ejército de fantasmas que puedas controlar? Gabriel comenzó a retroceder lentamente hacia el borde de la meseta. ¿Quieres reemplazar a las personas vivas con copias de su frecuencia? Los seres vivos son imperfectos. Arroyo dio un paso al frente, con los ojos brillando con un fuego fanático. Mienten, traicionan, hacen ruido, pero el sonido es puro. Dame las bobinas. Gabriel, te dejaré hablar con ella. No un eco, no una transmisión, sino la verdadera Elena. Puedo ajustar la resonancia para que la sientas en tu piel. Gabriel miró los mástiles. Podía oír su zumbido, y en ese zumbido ahora podía discernir fragmentos de entonaciones familiares. Era una tentación casi imposible de resistir. Volver a verla, sentir su presencia, pero recordó los rostros de los mercenarios en la gruta. Recordó la figura translúcida y demacrada en la sala de cristal. Esto no era vida, era tortura eterna, encerrada en fría piedra. No, Arroyo, Gabriel se enderezó. No eres el amo del desierto. Solo eres un ladrón de poca monta que encontró las llaves de la cripta de otro. Elena me pidió que buscara el silencio, y lo encontré, sacando rápidamente una de las bobinas de su mochila. La arrojó con fuerza contra uno de los mástiles del diapasón. La caja metálica golpeó el mástil, produciendo un sonido agudo y metálico. ¿Qué estás haciendo?, gritó Arroyo, dejando caer su taza. Estoy cambiando la frecuencia, exclamó Gabriel, comenzando a retirar las bobinas una por una y a esparcirlas por la meseta. La cinta magnética, desenrollándose con el viento, se enredó en los cables y los mástiles. La fina capa de polímero, recubierta de óxido de hierro, comenzó a resonar con ondas infrasónicas. El zumbido de los mástiles cambió, de un sonido suave y profundo, se convirtió en un chirrido áspero y caótico. Detenido, fuera, destruirás el sistema. Arroyo corrió hacia Gabriel, pero en ese instante la meseta tembló. Uno de los mástiles, incapaz de soportar la resonancia inducida, comenzó a vibrar con tal violencia que su base de hormigón se agrietó. El sonido que emitió se volvió ultrasónico, inaudible, pero se sintió como un golpe en los riñones. Arroyo cayó de rodillas, cubriéndose los oídos. Un fino hilo de sangre le goteaba de la nariz. Gabriel se tambaleó hacia la camioneta. Sabía que solo tenía segundos antes de que la retroalimentación acústica destruyera todo ser vivo en la meseta. Saltó al asiento del conductor, las llaves estaban puestas, y salió disparado. Por el retrovisor, vio cómo los mástiles de la meseta comenzaban a derrumbarse uno tras otro, creando una sinfonía de destrucción que ningún micrófono del mundo podría captar. Arroyo permaneció allí, en el centro de su templo en ruinas, intentando atrapar los trozos de cinta que el viento se llevaba. Gabriel condujo fuera de la carretera hasta que la meseta desapareció en el horizonte. Le sangraban los oídos y aquel terrible chirrido aún resonaba en su cabeza, pero en medio del ruido, de repente oyó algo más. Era silencio, un silencio verdadero y profundo que se apoderó de su alma por primera vez en 3 años. Detuvo el coche al borde de una profunda grieta, sacó las bobinas que le quedaban de la mochila. Sabía que contenían las llaves de la inmortalidad y el poder, pero también sabía que Elena nunca había querido ser una frecuencia. Arrojó las bobinas al abismo. Adiós, Elena, susurró. El desierto quedó en silencio, y en ese silencio, por fin oyó su verdadera voz, no de una piedra, no de un altavoz, sino de su corazón. Gabriel se encontraba al borde de la grieta, observando cómo las últimas bobinas desaparecían en la impenetrable sombra. Esperaba sentir un vacío, pero en cambio, un extraño alivio lo invadió. Había despojado a Arroyo de sus herramientas, pero él mismo se encontraba desarmado en medio de un territorio que era plenamente consciente de su presencia. El todoterreno de Arroyo era una bestia poderosa, pero en esos cañones, era un blanco demasiado visible. Gabriel sabía que la caída de los mástiles causaría revuelo en la base, pero solo brevemente. El doctor contaba con sistemas de respaldo y docenas de mercenarios para quienes no solo era un objetivo, sino un obstáculo para un proyecto multimillonario. Arrancó el motor y se alejó de la base, intentando mantenerse en las tierras bajas. Pero el desierto de Sonora era implacable. Tras 10 minutos conduciendo por el lecho seco de un río, la electrónica del vehículo comenzó a fallar. Los faros parpadearon y se apagaron, y la computadora de a bordo mostró una serie de símbolos sin sentido. Un pulso acústico, susurró Gabriel, no solo me quemó los oídos, sino también los circuitos. El coche dio una sacudida y se paró. Gabriel intentó arrancarlo de nuevo, pero el motor de arranque solo emitió un crujido seco y desesperado. Estaba atrapado, rodeado por las altas paredes de un cañón que, con la destrucción de los mástiles estabilizadores, se había convertido en un auténtico laberinto de sonidos caóticos. Salió del coche, cogiendo su mochila y su fiel grabadora. Sin los auriculares, el mundo le parecía ensordecedor. La destrucción del sistema de Arroyo había provocado que la energía acústica almacenada en las rocas se liberara a ráfagas. Las rocas crujían, la arena susurraba con un sonido metálico y el viento, arremolinándose en los cráteres, emitía sonidos como explosiones lejanas. Gabriel se dio cuenta de que había entrado en una zona de caos acústico. Allí, el eco no solo repetía el sonido, lo distorsionaba, superponiendo miles de reflexiones. Si gritaba,
El sonido le volvería a la mente durante horas. Cambiando de tono, empezó a caminar, pegado a la pared izquierda del cañón. Su plan era sencillo, encontrar una salida a la meseta abierta, donde la señal del teléfono satelital, si aún funcionaba, pudiera llegar a la civilización. Pero el cañón empezó a estrecharse. De repente, oyó pasos. Eran pesados, rítmicos y venían de todas direcciones a la vez. Pisotón, pisotón, pisotón. Gabriel se quedó paralizado, apagando la linterna. Vázquez. La voz de Arroyo resonó a sus espaldas. ¿Creíste que habías destruido mi obra? Solo abriste la jaula. Gabriel se giró, pero no vio a nadie. La voz del doctor resonaba por todas partes. Era un efecto de galería de susurros, amplificado por el caos. Arroyo podría haber estado a 1 kilómetro de distancia, pero la singular forma de los acantilados concentró su voz precisamente en ese punto. Has liberado un sonido que se ha estado gestando durante décadas. Gabriel. La voz continuó, cada vez más fuerte y furiosa. ¿Oyes ese zumbido? No es el viento. Son las voces de todos los que murieron aquí desde el 74. Y ahora quieren ser escuchados. Gabriel sintió que el suelo comenzaba a vibrar levemente. Era infrasonido, presagio de un deslizamiento de tierra o algo peor. Se tapó los oídos con las manos, pero no sirvió de nada. El sonido le llegaba hasta los huesos. Echó a correr, guiándose solo por el tacto. El cañón se convirtió en una estrecha grieta, con las paredes cubiertas de sal pegajosa. De repente, sintió una sombra sonora. Más adelante, tras una pequeña curva, reinó el silencio, pero no era el tipo de silencio apacible que buscaba. Era el silencio de un depredador agazapado antes de saltar. Gabriel miró con cautela al doblar la esquina. Ante él se extendía un callejón sin salida, una cámara circular, en cuyo centro se encontraba uno de los mercenarios de Arroyo. Estaba desarmado, con los brazos colgando flácidamente y la cabeza ladeada de forma antinatural. Ayuda, graznó el mercenario, pero sus labios permanecieron inmóviles. El sonido provenía de su pecho, como si tuviera un altavoz incorporado. Gabriel retrocedió horrorizado. Comprendió, la resonancia que había provocado en la meseta había transformado a los seres vivos en resonadores vivientes. Sus cuerpos vibraban a la frecuencia del cañón, desmoronándose desde dentro. Corre, Gabriel. Esta vez era la voz de Elena, provenía de la oscuridad de arriba. Gabriel alzó su linterna y vio un estrecho sendero que ascendía por la pared vertical. Esta era su única oportunidad. Comenzó a escalar, clavando los dedos en las afiladas rocas. Sonidos aterradores provenían de abajo. El mercenario había empezado a emitir un grito agudo que resonó en las paredes de la cámara, provocando que se agrietaran. Gabriel sintió como las piedras bajo sus pies comenzaban a desmoronarse. A mitad de la ascensión, el sonido de un helicóptero lo alcanzó. El haz de un reflector impactó contra la pared, cegándolo. Tengo un objetivo a la vista. Se escuchó por los altavoces del helicóptero. Activen el bloqueo sónico. Gabriel sintió que el aire a su alrededor se volvía denso. Era una onda sonora dirigida que inmovilizó su cuerpo, impidiéndole moverse. Quedó colgado del acantilado, paralizado, mirando fijamente al cegador reflector. Pero en ese instante, el cañón respondió. Los mástiles destruidos en la meseta desencadenaron una reacción en cadena. Toda la energía almacenada en las vetas de cuarzo de las rocas estalló en un gigantesco estampido sónico. Fue un ruido blanco, de tal intensidad que las palas del helicóptero, al entrar en resonancia, comenzaron a hacerse añicos en el aire. El helicóptero, engullido envuelto en llamas, se precipitó a las profundidades del cañón, bloqueando el paso con escombros. La onda expansiva y el sonido del impacto lo desviaron del camino, pero logró aferrarse a una cornisa en una profunda alcoba. Cuando el polvo se disipó, un extraño silencio pulsante se apoderó del lugar. Gabriel yacía en su alcoba, sintiendo como el mundo a su alrededor se desvanecía lentamente. Estaba vivo, pero estaba atrapado en un laberinto, donde cada respiración generaba un eco capaz de matar. Sacó su grabadora. El dispositivo parpadeó en rojo. Había grabado el golpe final. Ahora estamos en igualdad de condiciones. Arroyo, susurró Gabriel al micrófono. ¿Querías oír la voz de la tierra? Escucha. Presionó reproducir al máximo volumen, apuntando el altavoz hacia el interior del cañón. El sonido de la explosión, grabado y amplificado, emprendió un viaje interminable a través del laberinto, destruyendo todo a su paso y mostrándole a Gabriel el camino hacia la salida a través de zonas de silencio emergente. El rugido del helicóptero estrellado resonó durante un buen rato en las entrañas del cañón, transformándose gradualmente en un murmullo sordo y gutural. Gabriel yacía en su nicho, presionado contra la fría piedra por el peso invisible de la resonancia que se desvanecía. Su grabadora, que reproducía el sonido amplificado de la explosión, se ahogó de repente y se quedó en silencio. El altavoz no pudo soportar la carga, pero este breve impulso bastó. En el caos de los ecos, emergió una estrecha franja de calma acústica que se extendía hacia el norte, en dirección a las antiguas galerías mineras. Se puso de pie, sintiendo como la ropa se le pegaba al cuerpo por el sudor y el polvo. Tenía el oído izquierdo casi sordo, pero el derecho se había vuelto dolorosamente sensible. Percibió una textura en el silencio. Allí, más allá del montón de rocas, no estaba vacío, estaba vivo.
Gabriel caminó con dificultad, con el agua hasta las rodillas, a través del espeso polvo levantado por el derrumbe. El cañón se ensanchaba allí, abriéndose en un anfiteatro natural. Las paredes estaban marcadas no solo por aberturas naturales, sino también por hileras uniformes de perforaciones. Aquello era la periferia de la antigua mina La Silenciosa, clausurada en la década de 1940 tras una serie de derrumbes inexplicables. Según las notas de Martínez, allí se ubicaba el núcleo de la antigua frecuencia. En el centro del anfiteatro se encontraba una pequeña furgoneta de comunicaciones, el centro de mando móvil de Arroyo. El generador de la furgoneta zumbaba suavemente, y el sonido, en el silencio general, le pareció ensordecedor a Gabriel, como el rugido de una turbina. Cerca, en el suelo, yacían cables dispersos y varios monitores, que aún mostraban líneas de datos. Gabriel se acercó sigilosamente a la furgoneta, aferrado a un trozo de piedra. La puerta estaba entreabierta. Dentro, bajo la luz azulada de las pantallas, se encontraba el doctor Arroyo. Tenía un aspecto lamentable, su impecable traje estaba desgarrado, su rostro cubierto de hollín y la sangre le goteaba lentamente de la oreja, dejando una mancha oscura en el cuello, pero sus manos seguían moviéndose frenéticamente sobre el teclado. «Por fin has venido», dijo Arroyo sin darse la vuelta. Su voz era ronca, desprovista de su anterior seguridad. «Has venido a escuchar el final. Se acabó». «Doctor», dijo Gabriel, entrando en la habitación, preparado para cualquier golpe. «Tu sistema está destruido. Tu gente está muerta o desorientada. Detente». Arroyo soltó una risa corta y seca y finalmente se giró. No había miedo en sus ojos, solo una aterradora locura cristalina. ¿Destruido? No, Gabriel. Simplemente, se liberó. Me ayudaste a quitar los filtros. El cañón ahora está a todo volumen. Mira aquí, señaló el monitor central. Mostraba la traza de un osciloscopio de una señal que emanaba de las profundidades de la mina. No era una línea de ruido caótica, era una onda perfectamente simétrica, que recordaba el latido de un corazón gigantesco. Esta es la última grabación que buscaba Martínez, susurró Arroyo. No es una voz humana, es la voz de la Tierra misma, filtrada a través de la memoria cristalina de Sonora. ¿Y sabes qué es lo más asombroso? Está llamando. Arroyo pulsó un botón y el sonido brotó de los altavoces de la furgoneta. No era infrasonido ni ultrasonido. Era un tono profundo y vibrante que instantáneamente llenó la conciencia de Gabriel. En ese sonido, lo oyó todo a la vez, el rugido del océano, el susurro de los bosques, el crujido de los glaciares y la voz de Elena, pero ya no era un señuelo. Estaba entretejida en la trama general, como un hilo de un vasto tapiz. Está ahí dentro, Arroyo señaló hacia la oscuridad de la mina. No está muerta. Se fusionó con la frecuencia cero. Ella es ese silencio que has estado buscando. Gabriel sintió que su voluntad comenzaba a flaquear bajo la influencia de ese sonido. Quería dejarlo todo, entrar en ese pozo y simplemente disolverse en ese ritmo infinito y apacible. Pero en lo más profundo de su ser, las palabras de Elena afloraron: búscame en el silencio. Solo en el silencio reside la verdad. Miró el panel de control. Junto al teclado estaba la vieja grabadora de casete de Elena, la misma que había visto en la grabación del mercenario. Tenía una pegatina, para Gabriel. No para los archivos. Ella no te dejó esto. Arroyo. Gabriel se abalanzó y agarró la grabadora. ¡Alto! Arroyo intentó agarrarlo, pero Gabriel lo apartó. Saltó de la furgoneta y corrió a una distancia segura. Le temblaban las manos. Pulsó, reproducir. Al principio hubo silencio. Un silencio largo y tenso. Y entonces resonó la verdadera voz de Elena, sin procesar, sin resonancia, grabada en una habitación pequeña con mala acústica. Gabriel, si puedes oír esto, significa que Arroyo ha encontrado la manera de usar mi voz. Perdóname, he descubierto el secreto de la frecuencia cero. No es el cielo ni la eternidad. Es entropía, un sonido que consume al individuo, convirtiéndolo en un eco infinito. Arroyo quiere usar esta frecuencia para ahogar la voluntad de las personas, para convertirlas en reflejos obedientes. Pero esta frecuencia es vulnerable, no tolera la disonancia, teme la imperfección del sonido vivo. La voz en la grabación se interrumpió con una tos. Elena estaba muy débil cuando grabó esto. En mi mochila, que dejé en el sector 4, hay una grabación de mi pulso en el momento del miedo. Miedo real, vivo. Es el sonido más sucio y caótico para el sistema Arroyo. Si lo reproduces en el núcleo de la mina, la resonancia se ahogará. El sistema se autodestruirá. Gabriel, elige la vida. No me busques en la piedra. Estoy donde resuena la risa de los vivos. La grabación terminó con un clic distintivo. Gabriel levantó la vista. Arroyo estaba de pie en la puerta de la furgoneta, respirando con dificultad. Había escuchado cada palabra. ¿No harás esto?, siseó el doctor. No destruirás su única oportunidad de... Esto no es vida. Arroyo. Gabriel se enderezó, sintiendo que la fría claridad volvía a él. Es solo una repetición interminable. Y voy a acabar con esto. Se giró y caminó rápidamente hacia la entrada de la mina La Silenciosa. Arroyo le gritó algo, pero su voz quedó ahogada al instante por el creciente zumbido de la tierra. Ante él se extendía una oscuridad absoluta, impregnada del olor a polvo ancestral y ozono.
Gabriel entró en las entrañas del pozo, aferrado a una grabadora con una grabación de miedo, la única arma capaz de vencer la falsa inmortalidad del silencio. Caminó hasta el corazón mismo de la resonancia para realizar un último acto de amor, silenciar finalmente la voz de Elena. El pozo de la silenciosa se asemejaba al interior de un gigantesco instrumento musical, abandonado a la putrefacción en las profundidades de la tierra. Las paredes no eran solo de piedra, estaban incrustadas con vetas de cuarzo transparente que vibraban con cada movimiento de Gabriel. El aire estaba tan cargado de electricidad estática que se le erizaban los vellos de los brazos y sentía un sabor a ozono en la boca. Gabriel descendió, guiado por el sonido. La frecuencia, 0, ya no era un simple zumbido. Se había convertido en una pulsación palpable que marcaba el ritmo de su propio corazón. En este lugar, el espacio y el sonido se invertían, parecía como si caminara no por un túnel, sino a través de una onda sonora congelada. Gabriel, vuelve. La voz de Arroyo provenía de algún lugar arriba, de los conductos de ventilación. El doctor ya no amenazaba, suplicaba. No entiendes la magnitud. Esto no es solo memoria, es la biblioteca del universo mismo. Vas a quemar la biblioteca alejandrina del sonido. Gabriel no respondió. Sabía que Arroyo lo seguía, tambaleándose y sangrando, impulsado por su desenfrenado deseo de poder sobre la nada. Pero Gabriel era más rápido. Su oído, agudizado por años de trabajo y días de supervivencia en los cañones, lo condujo hasta el mismísimo núcleo, la cámara central donde capas de cuarzo convergían en un solo punto. Emergió en una vasta gruta natural. El techo estaba sumido en la oscuridad, y las paredes estaban cubiertas de cristales de tal pureza que reflejaban la luz de su linterna como millones de chispas. En el centro de la gruta se alzaba una aguja de piedra natural, que vibraba con tal intensidad que el aire a su alrededor resplandecía con una tenue luz violeta. Este era el resonador, el corazón de Sonora. Aquí, el sonido era absoluto, era una sinfonía de millones de vidas, ecos entrelazados en estos cristales miles de años atrás. Gabriel escuchó los susurros de antiguos nómadas, los gritos de conquistadores, los llantos de niños y la risa de aquellos que hace mucho se convirtieron en polvo. Y en medio de este océano de sonido, la encontró de nuevo, Elena. Su voz estaba allí, pero no tenía vida, estaba descompuesta en armónicos, incrustada en la estructura general de esta grabación eterna. Era como una carta en un libro infinito, sin sentido, sin contexto, atrapada en una repetición eterna del mismo momento de su desaparición. Tienes razón, Elena, susurró Gabriel, sacando su grabadora. Esto no es el paraíso, esto es una prisión. Se acercó a la aguja central. Las vibraciones eran tan fuertes que su visión comenzó a duplicarse. Sabía que si reproducía la grabación allí mismo, el estampido sónico sería tan poderoso que las bóvedas del pozo podrían no resistirlo. Pero no tenía otra opción. Arroyo ya estaba en la entrada de la gruta. Ni se te ocurra. Arroyo irrumpió de la oscuridad, blandiendo una pesada barra de hierro. Tenía los ojos rojos por la rotura de vasos sanguíneos. Esto es todo lo que tengo, todo por lo que he vivido. Vivías para el eco, doctor, dijo Gabriel, alzando la grabadora. Pero la vida es ruido, es caos, es disonancia. Pulsó el botón de reproducir. Primero, el sonido suave y entrecortado de la respiración humana salió del pequeño altavoz de la grabadora. Un pulso rápido, irregular, lleno de vida y un miedo primigenio al fin. Era un sonido sucio, desprovisto de la armonía matemática de la frecuencia 0. En ese preciso instante, la gruta resonó con un gemido terrible. La sinfonía perfecta de los cristales chocó con este ritmo extraño y viviente. Ocurrió lo que Elena llamó interferencia destructiva. Las ondas comenzaron a colisionar, cancelándose entre sí generando nuevas frecuencias caóticas. El resplandor violeta de la aguja dio paso a un agresivo parpadeo blanco. No, alto. Arroyo corrió hacia Gabriel, pero la onda sonora creada por la colisión de dos mundos lo arrojó contra la pared. Los cristales de las paredes comenzaron a resquebrajarse con un estruendo ensordecedor, como disparos. Todo el cañón de Sonora, que había acumulado y organizado sonidos durante décadas, empezó a asfixiarse con aquel caos. Era como si un puñado de clavos oxidados hubiera caído en un mecanismo perfectamente ajustado. Gabriel permanecía junto a la aguja, con la grabadora en la mano. Sintió las vibraciones recorrer su cuerpo, destruyendo todas las falsas ilusiones que había construido durante los últimos 3 años. Escuchó la voz de Elena en el coro general empezar a temblar, distorsionarse y desvanecerse. Esto no era la muerte, era la liberación. Ella ya no formaba parte de la piedra. Su eco finalmente se desvanecía en el vacío, donde pertenecía, en el silencio del pasado. Adiós, mi amor. Gabriel cerró los ojos. En ese instante, la bóveda de la cueva comenzó a derrumbarse. Enormes trozos de cuarzo cayeron, haciéndose añicos. Arroyo, destrozado por el dolor, corrió hacia la aguja central, intentando abrazarla, ahogando con sus manos el sonido que se desvanecía. Canta, canta conmigo, gritó, hasta que su voz quedó ahogada por el rugido de la avalancha. Gabriel se giró y corrió hacia la salida que había divisado antes, un estrecho pasaje técnico que conducía a la superficie. Corrió sin mirar atrás, mientras un rugido se hacía más fuerte tras él.
un sonido como nunca antes había oído. Era el sonido de un vacío colapsando. El final de una gran historia que se había prolongado demasiado. Salió a la superficie a unos cientos de metros de la entrada de la mina. El suelo bajo sus pies. El AMI se estremeció una última vez y se calmó. Un sordo golpe subterráneo levantó una columna de polvo de las rejillas de ventilación. Y entonces todo quedó en silencio. Gabriel yacía en la arena, contemplando el cielo sonorense que amanecía. Arrancó los restos de cables y sensores. Su oído derecho captó un sonido suave. Un sonido real, terrenal. Era el canto de una cigarra que había sobrevivido a la noche. Sonrió. Era el sonido más hermoso que había escuchado en toda su vida. La disonancia había triunfado. La ilusión se había desvanecido. Pero lo más difícil estaba por venir, aprender a vivir en un mundo donde el silencio ya no albergaba las voces de los muertos. Gabriel yacía sobre la arena fría, incapaz de mover un dedo. El polvo de las profundidades de la mina se posaba lentamente sobre su rostro, mezclándose con lágrimas y sudor. Su oído, que había estado agudizado toda la noche, ahora le resultaba extraño. El mundo se había vuelto plano, desprovisto de la aterradora profundidad con la que Arroyo lo había dotado. Aquello era la acústica normal, la humana. El sonido del viento entre las espinas de los cactus, el crujido de las piedras al enfriarse y el lejano, apenas perceptible, susurro de la carretera, a decenas de kilómetros de distancia. Se obligó a levantarse. Le dolía el cuerpo como si un tren de carga lo hubiera atropellado, pero en su interior reinaba un vacío cristalino, casi resonante. Miró la entrada a la silenciosa. Ahora solo quedaba un montón de escombros y un profundo cráter. El desierto se había tragado sus secretos, enterrando los sueños salvajes de Arroyo y las sombras del pasado que habían atormentado a Gabriel durante tanto tiempo bajo toneladas de cuarzo. Regresó caminando hacia donde había dejado la camioneta. Le tomó aproximadamente una hora llegar a la meseta donde se alzaban las ruinas de los diapasones. La escena era apocalíptica, los mástiles yacían en el suelo, retorcidos por alguna fuerza desconocida, y la cinta magnética que había esparcido estaba enredada entre las espinas, convertida en sucios hilos marrones. Gabriel se acercó a uno de esos hilos, lo recogió y lo apretó con fuerza. Solo plástico, solo basura. La camioneta estaba estacionada donde la había dejado. Gabriel no esperaba que arrancara, pero al girar la llave, el motor respondió con un suave y saludable rugido. La tormenta sónica amainó y los aparatos electrónicos volvieron a funcionar. No condujo directamente al pueblo. Primero, se dirigió al mismo desfiladero donde Elena había desaparecido 3 años atrás. Se detuvo al borde del acantilado donde una vez encontró su bolso abandonado. Ya no se oían susurros. Nadie lo llamó por su nombre. Nadie rió desde el vacío. Gabriel cerró los ojos y escuchó. Gracias, susurró, dirigiéndose no al fantasma, sino a su memoria. Sacó la grabadora del bolsillo. Contenía el último minuto de grabación, el mismo silencio que Elena había grabado antes del final. Pulsó, borrar. La pantalla parpadeó, confirmando la operación. Luego sacó la tarjeta de memoria y la aplastó con el tacón del zapato. La verdadera memoria no necesita medios digitales. Vive en cómo continuamos nuestro viaje. El viaje a Ciudad de México duró casi un día. Gabriel conducía con las ventanillas bajadas, dejando entrar los sonidos de la vida, bocinas de camiones, música de cafés de carretera, el canto de los pájaros. Cada sonido era imperfecto, sucio, aleatorio, y precisamente por eso era hermoso. Al llegar, se encontró primero con Juan, un viejo amigo que trabajaba en el departamento de investigación de uno de los periódicos más importantes del país. Se sentaron en un pequeño bar, donde los vasos tintineaban constantemente y los aficionados al fútbol discutían a gritos. Gabriel extendió sobre la mesa su grabadora y algunos documentos que había logrado esconder en su mochila antes del derrumbe. Esto no es una historia de fantasmas, Juan, dijo Gabriel, mirando a su amigo a los ojos. Es la historia de cómo la tecnología de control se convirtió en una religión. Arroyo está muerto, pero sus jefes en Sideri siguen ahí. Estarán buscando nuevos resonadores. Juan escuchaba atentamente, hojeando los informes amarillentos de Martínez. ¿Entiendes que después de que esto se publique, tu vida se convertirá en un infierno? No te perdonarán por destruir un laboratorio que costó cientos de millones. Mi vida ha sido un infierno durante los últimos 3 años, respondió Gabriel con calma. Ahora solo quiero devolverle a la gente su derecho al silencio. El artículo se publicó una semana después. Fue un escándalo. Las fotos del complejo destruido en Sonora, los testimonios de los mercenarios supervivientes que las autoridades lograron encontrar y los cálculos técnicos de Gabriel crearon una bomba. Sideri se vio inundado de demandas y el gobierno se vio obligado a declarar los cañones de Sonora zona protegida, un territorio de silencio nacional. Gabriel no se convirtió en un héroe en el sentido tradicional. No concedió entrevistas televisivas ni escribió libros. Regresó a su estudio en la Ciudad de México, pero dejó de trabajar en la música y el cine. Se dedicó a la restauración de antiguas grabaciones de audio, limpiando las voces de la gente común del ruido del tiempo y devolviéndolas a sus familias. Una noche, tras terminar de grabar la boda de alguien de hacía 50 años, Gabriel salió al balcón. La ciudad bullía con millones de voces, coches y luces.
Se quitó los auriculares profesionales y simplemente se quedó allí, escuchando. En algún momento, en medio del bullicio de la ciudad, percibió un ritmo familiar. No era la voz de Elena, era el ritmo de su propio corazón, tranquilo y firme, y en ese ritmo, sintió la presencia de todos los que había amado y perdido. No estaban grabados en piedra, formaban parte de ese gran y caótico bullicio de la vida que nunca cesa. Gabriel sonrió y cerró la puerta del balcón. El silencio reinó en la habitación. El silencio verdadero y sincero de un hombre que finalmente ha regresado a casa. La historia de Gabriel Vázquez terminó donde debió haber comenzado, en un mundo donde el sonido ya no era un arma y el silencio ya no era una trampa. Las voces del desierto de Sonora se silenciaron, siempre, cediendo paso al eterno susurro del viento, que no recuerda nombres, pero conoce el sabor de la libertad.